Bien, hoy ya es viernes y les damos la bienvenida a este último encuentro de esta semana intensiva de divulgación de introducción a modelados neurolingüísticos. Y hoy estamos con Daniel Cooperman. Daniel Cooperman y yo somos los creadores de modelados neurolingüísticos, que es nuestra versión de la programación neurolingüística. Durante esta semana estuvimos viendo diferentes temas, vimos los pilares de la PNL, vimos algunas de las presuposiciones. El miércoles con Daniel hablamos de la PNL y también de mente holográfica y nos regaló unas prácticas iniciales para empezar a tomar conciencia de cómo la mente no es local y representamos y pensamos también en el espacio que nos rodea. Ayer estuvimos hablando de conciencia sensorial y hoy vamos a estar hablando de qué es el modelado en la programación neurolingüística. Entonces, para comenzar, voy a darte la bienvenida, Dani, y preguntarte qué es lo que te motivó a vos hace unas cuantas décadas formarte, entrenarte en programación neurolingüística. Con Fernando, con mi hermano, encontramos un libro, se lo regalaron a él pensando que era un libro de cuentos y se llamaba De sapos a príncipes. Y empezamos a investigar ahí y dijimos, esas cosas son interesantes. En el año 84 eso. En el año 85, en una conferencia que está dando Fernando, de Tai Chi, hablaba de lo que habíamos estado investigando del libro. Y Mariana Krem estaba en la conferencia y dice, ¿vos cómo sabes esas cosas? Dice, no, porque tenemos un libro y estuvimos investigando eso. Y ella dice, bueno, yo voy a empezar a dar un entrenamiento, año 85, sobre eso. Vine de Inglaterra, tengo una formación en PNL. Así que nos llegó así de sorpresa la primera formación que se hizo en la Argentina. Y en el libro ya habíamos visto esto de que se movían los ojos y que había información ahí y que se podían hacer, guardar memorias en partes del cuerpo o en movimientos o en olores. Así que bueno, ya nuestras clases de Tai Chi y clases de biodanza que yo daba en esa época empezaron a tener los primeros principios en Argentina de programación neurolingüística. Y después ya en la formación, 85-86, como le ha pasado a muchos, fue un antes y un después en la vida, ¿no? Los cambios emocionales, los cambios de comprensión de cómo funcionamos, los cambios de nuestras prácticas, dieron un vuelco absoluto en esos 2 años. Así que la PNL nos encontró a nosotros. ¿Y para vos, Laura, cómo fue el inicio? Para mí fue con un libro, bueno, en realidad hice un curso de algo que con Humberto, un amigo en común, que en realidad no lo hice con Humberto, lo hice con una persona que en ese momento lo estaba reemplazando sobre dinámica mental, y tenían una vitrina con venta de algunos productos, y entre ellos libros, y compré 2 libros de Anthony Robbins, que en realidad no hace lo que nos PNL, sino algo muy parecido, y muchas veces, bueno, hay algunas personas que dicen que sí, que es PNL, otras que no, él no lo llama PNL, pero el libro tenía un sticker y estaba comercializado como que era una introducción a la PNL. Y si bien a mí no me atrae particularmente el estilo que tiene Tony, debo confesar que esos libros me abrieron la cabeza, me encantaron, y dije, sobre todo el segundo, que tiene un capítulo muy importante acerca de la importancia de las creencias y la importancia de las preguntas, y entonces, siendo docente,
mi primera formación es el Profesorado Nacional de Idioma Inglés, yo decía, bueno, pero si esto se aplicara al campo de la educación, sería tan maravilloso, tan poderoso. ¿Cómo puede ser que nadie lo está haciendo esto en el campo de educación? Entonces, después de pensarlo, de hablar con algunas colegas que me decían, ay, ¿vos estás segura que te querés meter en eso? ¿Qué será? Era una cosa muy nueva, la PNL en ese momento, acá en Argentina. Y me anoté al curso, inmediatamente empecé a investigar con uno o dos profesores de inglés que había en ese momento en el curso, que éramos los únicos que estábamos formándonos en programación neurolingüística. Y empezamos a investigar, a llevar a la práctica, a traer más material. Ya para el año 98, cuando diseñamos nuestro propio curso con el profesor Jamie Duncan, Marianne Rees y Ed Rees, que eran quienes certificaban los cursos a nivel internacional, en ese momento dijeron que éramos el primer curso dedicado 100% a todo lo que tuviera que ver con la didáctica de la enseñanza, o sea, la PNL aplicada a la educación. Y por suerte ahora hay mucha gente que se dedica a esto, PNL y educación, y también hay quienes hacen PNL y medicina, y quienes hacen terapias con PNL. Queremos aclarar que las terapias con PNL, si son terapias psicológicas, deben hacerlo personas graduadas como psicólogos primero. No es que sabiendo un poquito de PNL ya podemos hacer terapias psicológicas, estamos hablando de terapias psicológicas. Y, y como habrán visto quienes participaron en el último encuentro de la Red Latinoamericana de PNL, hay tantas aplicaciones de esta disciplina en distintos campos, que es uno de los temas que a mí siempre me fascinó, cómo agudiza, cómo mejora, cómo eleva la calidad de todo lo que hacemos, este conocimiento y esta práctica de la programación neurolingüística. Y quería hacer un comentario acerca de Mariana Krem, que es esta pionera en Argentina, que acaba de mencionar Daniel. En homenaje a ella es que la Asociación Argentina de Programación Neurolingüística y la Red Latinoamericana, muy de acuerdo con eso, el día de la PNL es el día de su cumpleaños, ¿no es cierto, Daniel? Es el día de su cumpleaños, el 2 de agosto. A mí Daniel se me desapareció de la pantalla, Laura. Se le habrá colgado la conexión. Bueno, entonces... Puede ser. Bien. Entonces, es probable que haya tenido algún corto o de luz o de internet. Así que, bueno, voy a seguir yo entonces con esto de qué es la programación neurolingüística y qué son los modelados. Como les comentaba el primer día, la programación neurolingüística es una disciplina que está basada en la observación de cómo es que las personas que hacen muy bien algo pueden hacerlo. Entonces, hay muchas cosas que se llaman modelado. Acá estamos hablando específicamente del modelado de la PNL. Entonces, es esta observación, como decíamos ayer, con agudeza sensorial, también la detección de todo eso que llamamos programas, que son las creencias, los valores, las experiencias previas, la cultura, hasta la temperatura del lugar, la parte del día en que se haga algo, todo eso que hace que la experiencia de una persona sea especial y única. Y acá tenemos otra presuposición de la PNL. Cada persona es única, especial, diferente, y nosotros eso lo sabemos, lo repetimos, lo decimos muchas veces. Y me pasó dar charlas, conferencias a mucha gente y preguntar quién está de acuerdo con esta presuposición de la PNL,
esta presuposición de la PNL que dice que cada persona es especial y única, y todo el mundo levanta la mano. Y cuando pregunto quiénes honestamente lo honran y lo recuerdan a cada momento, a cada acción, en cada decisión que van tomando, muy pocos o casi nadie levanta la mano. Porque, como decíamos el otro día, una cosa es entender las cosas desde la cabeza, cognitivamente, y otra cosa es llevar a la práctica esto y aprender a vivir de otra forma. Daniel, se restableció tu conexión, voy a volver a ponerte como... Sí. Ay, Breve ahí. corte de luz en Mar del Plata. Bien, Nos bien. apagó todo y volvió. Bien, entonces estábamos hablando de los modelados. Ah, te había hecho una pregunta y vos ya no estabas, acerca del día de la PNL, es el día del cumpleaños de Mariana Krem, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bien, Nuestra primer mentora en Argentina sobre la programación neurolingüística. bien. Entonces, estábamos hablando de modelados. ¿Cómo definís vos modelados? ¿Qué es un modelado? Por ahí me gustaría volver a ese momento del inicio de la PNL, ¿no? Lo más significativo, yo creo, de ese inicio fue que si uno preguntaba, y aún ahora, si uno pregunta qué es pensar, recibe frases como son procesos neuronales, hay una conciencia que se expresa. No había una respuesta que nos permitiese hacer algo con esas palabras. Cuando llega la programación neurolingüística, pensar se convierte en que nuestro pensar es en imágenes, sonidos y sensaciones en una determinada secuencia. Para crear algo necesito imaginar algo, escuchar algo, sentir algo, y después me imagino esto otro, y escucho esto otro, y siento esto otro. Así yo creo. La programación neurolingüística nos dio una forma de contar lo que pasa en nuestra conciencia. Antes no había una forma de contarlo. ¿Sí? Entonces, si queríamos compartirnos cómo creamos, cómo tomamos decisiones, cómo inventamos, cómo entramos en una conciencia ampliada, cómo nos divertimos, no había una forma de comunicárnoslo. Llega la programación neurolingüística y dice, mira, el cerebro, la conciencia se expresa en imágenes, sonidos y sensaciones en algún tipo de secuencia. Hacemos una cosa, después otra, después otra, después otra. Y eso fue el inicio. Eso fue el inicio. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que se podía modelar cualquier forma de pensamiento de alguna persona. Y fue muy frustrante querer comunicar esto. Y bueno, ¿y vos cómo haces? Say K, le decía un amigo, una práctica que hace una síntesis de cosas de programación neurolingüística con Lipton, con Brian Jim. Say K. ¿Cómo lo haces? Y empezamos a charlar a las 6 de la tarde y eran las 11 de la noche y me seguía contando cosas y yo no sabía de qué me estaba hablando. Y la frustración era, decime, ¿qué haces en imagen, sonido y sensación en tu mente cuando haces eso que haces? Y tenemos la tendencia a poner en frases y en palabras. Y bueno, no, son las cosas que me pasaron en mi vida y entonces yo tengo de eso unas memorias y esas memorias voy haciendo cambios en ellas. Y con esa frase, ¿ustedes podrían hacer algo? Repetir memorias que se toman y esas memorias son imágenes, son sonidos, son sensaciones, y esos cambios que vos le haces a esas cosas,
¿qué cambios le haces? ¿Le haces cambios a las imágenes, a los sonidos, a las sensaciones? Era lo que yo esperaba en la charla, que me dijese cuáles eran los pasos en su mente que hacía. Y me seguía dando palabras que no me servían para poder repetirlo yo. Así que en este momento diría que el modelado es esto: cuáles son los pasajes neurológicos que hace en cada momento para hacer eso que hace, que es maravilloso, ¿no? Modelar se ha convertido para nosotros en la forma de aprender en este nivel que estoy comentando, ¿no? En los procesos neurológicos, en los procesos de conciencia, como veíamos el otro día, en los campos de operatorias donde ponen las ideas, si esas ideas son imágenes, sonidos y sensaciones, en qué secuencia los ponen. Ese sería un poco, Laura, lo que me viene como respuesta a esto del modelado, ¿no? Es muy interesante porque cuando decimos neurológico, y sucede mucho, si ustedes quieren intentar googlear PNL, van a aparecer imágenes en la parte de imágenes, estoy hablando, imágenes de cerebros, como si lo neurológico fuera solamente lo que está en la cabeza, adentro del cráneo. Y neuro no es solamente cerebro, o podríamos hablar de que el cerebro está extendido de alguna forma a través del sistema neurológico en todo el cuerpo. Y como decíamos días anteriores, los pensamientos no ocurren solamente dentro del cráneo, la conciencia no está ahí solamente, aunque antes se creía que sí, hay conciencia del corazón, hay conciencia del sistema digestivo, hay conciencia de piel, y también hay conciencia de campo, hay algo que llamamos la mente de campo. Ya no estamos hablando solamente de nuestra mente cognitiva y de nuestra mente somática, sino de esta conexión que hacemos entre las personas, y campo. La palabra campo ha tomado una gran relevancia en este último tiempo. ¿Cómo podrías describirlo vos, Dani? ¿Qué es el campo al que la PNL le está prestando atención en estos últimos tiempos? Esa pregunta me lleva a la idea de que hay muchos campos. Es un lugar en el espacio donde ocurre algo, todo de la misma cualidad. Dentro de ese borde ocurre algo de la misma calidad. El otro día hablábamos de que había un campo del control de calidad, o había un campo de lo favorable o de lo potencial. En una práctica como las constelaciones familiares vamos a hablar de un campo de constelaciones. Tenemos campos electromagnéticos, tenemos campos energéticos, el campo que rodea el Sol, el campo gravitatorio que rodea el planeta Tierra. Campos tiene toda esta más amplia expresión en PNL. Por ejemplo, las líneas de tiempo. Edward Hall planteó en su momento que algunas personas ven el tiempo como si fuese un friso, como si fuese una agenda afuera, porque mañana voy a hacer tal cosa, pasado voy a hacer tal cosa. Cuando era chico yo, señalan lugares del espacio y lo ven como agenda, ¿no? Como organizamos las agendas. Y otras personas, dice Edward Hall, organizan el tiempo con el pasado atrás, el presente en el cuerpo y el futuro delante. Y esas eran las dos primeras formas de organizar el tiempo. De nuevo, este es un modelado de cómo las personas pensaban el tiempo. ¿Y cómo es el futuro? Y para mí el futuro es como algo así, ¿no? Y decía otro, no, el tiempo, el futuro es así.
y no se ponían de acuerdo, ¿no? Edward Hall, a los que organizan así los llamó sajones, y a los que tienen el tiempo así los llamó latinos. Y después esas líneas del tiempo se llamaron en programación neurolingüística, en nuestros modelados, nosotros los llamamos campos del tiempo, ¿no? Porque tenemos el campo del futuro, no es una línea, no es una sucesión de puntos, es un campo de futuro, aquí o allá o arriba. Entonces, la palabra campo remite a que hay un lugar en el espacio donde todo lo que está dentro de ese borde tiene la misma cualidad. Es lo favorable, es lo desfavorable, es el futuro, es el pasado, y es un campo que tiene la misma cualidad dentro de su entorno, ¿no? Esa sería mi idea hoy, porque esto va cambiando, ¿vieron? Uno aprende nuevas cosas y dice nuevas cosas. Laura, para vos, campo. Sí, estaba pensando en estos, ayer tuvimos una pregunta en relación a, cómo la PNL podía llegar a colaborar en una redefinición o en una forma nueva de vivir una experiencia que fue muy, muy traumática. Y uno de los ejemplos que traía era esto de que a lo mejor, hablando del tiempo y del campo, la experiencia está siempre acá adelante, en el lugar donde generalmente las personas tenemos el futuro. Entonces, hacemos operatorias y vamos modificando esas cosas en el espacio, en la ubicación. También representamos a las personas en el espacio y podemos hablar también de campos relacionales. Es decir, no estoy yo sola acá con mi cerebro, con mi mente cognitiva, con mi mente corporal o somática, con esta conciencia del corazón, sino que también hay un campo que estamos creando en este momento entre nosotros y entre todas las personas que están acá conectadas a este Zoom, y también va a estar ese campo relacional con las personas que vean este video después. Entonces, cuando hablamos de modelado, ya no, como en los principios de la PNL, consideramos a una sola persona como si fuera no es una disciplina antropocéntrica en el sentido de que, o sea, no es solo la persona, sino que también no hablamos solamente de personas. Acá en nuestro modelo de modelados neurolingüísticos, no estoy diciendo toda la PNL. Ayer hablábamos de la posibilidad de modelar un animal. Entonces ahí creamos una conciencia con ese animal. Y en los principios de la PNL, no, la gente modelaba personas. ¿Cómo vas a hacer secuencia y todo esto que acaba de decir Daniel con un animal? Y sin embargo hubo un año en que una alumna, por motivos personales, no estaba en contacto con otras personas, pero sí vivía con un montón de gatos. Entonces hizo un modelado de sus gatos y fue tan genial. Aprendimos tanto de eso. Ayer les traía esto, el acecho, la agudeza sensorial que tienen los gatos, que es algo maravilloso para modelar, cómo miran, cómo escuchan, cómo huelen, y ahí tenemos distintas cosas que van haciendo hasta que finalmente actúan. Y con Dani nos gusta mucho hacer PNL modelado chamánico, a mí PNL de modelados de sabidurías en general, y en las culturas chamánicas se habla de animales de poder. Y cuando nos pusimos a investigar a ver qué es un animal de poder, el animal es un maravilloso modelado de las características que tiene ese animal. ¿Es así, Dani? Sí, totalmente. Esta idea que traes también me lleva a los campos morfogenéticos, ¿no?, de Sheldrake.
Sheldrake propone que este universo está armado de memorias, y que esos campos mórficos generales después se hacen particulares como campos morfogenéticos, campos mórficos con una forma en determinada frecuencia. Entonces, los animales, cuando nace un animal, trae todas las memorias de sus ancestros. Una jirafa no tiene que aprender a ser jirafa. Cuando nace ya sabe ser jirafa. Hay un campo morfogenético jirafa. Y entonces creo que podemos apelar a esos campos morfogenéticos para aprenderlos cuando jugamos las prácticas chamánicas. Hay una posibilidad de aprendizaje por infusión, por habitar ese campo morfogenético, así como cuando en constelaciones familiares nosotros somos representantes de alguien que no conocimos nunca y tenemos muchísima información de ella, porque habitamos un campo morfogenético de la abuela, de la madre, del padre, de alguien, podemos tomar memorias de campos morfogenéticos de un tigre, de campos morfogenéticos de un puma, de un campo morfogenético de un águila. Esos campos de memoria están disponibles y lo que hemos ido modelando es estas prácticas de, los chamanes lo llaman perder la forma, entrar en un trance que uno diluye, yo diluyo Daniel por un rato, también lo necesitamos para hacer buenas constelaciones familiares. Para ser un buen representante tengo que diluir a Daniel para ser la abuela, la tía, la madre de alguien, y que esa información esté disponible para ser comunicada. Entonces, lo que tenemos aquí es el modelado de campos morfogenéticos, ¿no? Y otro aspecto que me gusta traer a la PNL, que tampoco es de los orígenes de la PNL, sin embargo es maravilloso traerlo en el entrenamiento, en la formación, es el aspecto energético que puede llegar a tener un modelado. Entonces podemos hablar también de los elementos, la tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, el espacio. También podemos hablar de metal y madera, si ampliamos el concepto a otras culturas, esto a cómo lo utilizan otras culturas. Y también podemos hacer modelados de las características de los elementos. Todos nosotros tenemos esos elementos dentro de nosotros exactamente igual que como existen en la Tierra, salvo que algunos a veces estamos más fuego, otros estamos más aire, otros estamos más tierra o más agua. Y también podemos, desde esta mirada del modelado de la PNL, traernos, adoptarnos, adaptar características de algún elemento que a lo mejor no está naturalmente tan presente en nosotros. Y este modelado de ese elemento nos permite, nos abre la posibilidad de hacer otras acciones que no nos eran habilitadas antes por el tipo de energía que estábamos teniendo y manifestando. ¿Dani? Me venía esto de, siguiendo con la idea de campos, tenemos el campo de la PNL, tenemos el campo de psicología, tenemos el campo de las constelaciones, tenemos el campo del chamanismo. Todas estas disciplinas generan un campo de información y energía, y cuando uno entra dentro de esos aprendizajes, aprende en dos niveles, a nivel intelectual, a nivel consciente, y si hay un campo fuerte, porque hay muchas personas
que están vivenciando la experiencia. Además, aprenden por campo. Cuando empezamos en el año 87 a dar clases de PNL con Fernando, la gente no entendía, transitaban todo el practitioner y era muy difícil que entendiesen de qué le estábamos hablando. Ahora hacemos este entrenamiento de 5 días y mucha gente llega por primera vez a los conceptos y está favorecido por el campo mórfico de miles y miles de personas en el planeta que hacen programación neurolingüística, sostienen un campo mórfico que favorece el aprendizaje. Entonces, lo que nos costaba varios años explicarle a la gente, ahora lo aprenden en meses, ¿sí? Porque está el campo mórfico favoreciendo el aprendizaje, ¿no? Entonces, quería traer esto, otra forma de pensar campos, ¿no? Las disciplinas tienen campos. Otro tema importante para modelar es el desarrollo de la intuición, de todo eso que va más allá de esos 5 sentidos que aprendimos en jardín de infantes, creo que tenemos. ¿Cuántos sentidos hay? 5 sentidos. Y decíamos ayer que hay unos cuantos más, y a través de enterarnos de que existen esos más, los invitaba a ver otro video que está subido en YouTube acerca de este tema en particular. Al saber que hay algo que se llama intracepción, o algo que se llama noción de dirección, algo que se llama propiocepción, algo que es el famoso sexto sentido. Y el sexto sentido, que es hay muchas definiciones de sexto sentido. Algunos dicen sí que es la gran intuición, esa gran apertura a mucho, mucho más. Y otros dicen que en realidad es un estado de presencia y de conciencia y voy a repetir otra vez mis palabras, de tanta presencia en todos los otros sentidos, que cuando se conjuga toda esa información que se recibe a través de todos esos sentidos, se activa el sexto. ¿Cómo lo definirías vos, ese sexto sentido, Dani? Para mí en este tiempo es la habilidad de entrar en trance y hacer esa conexión con ese algo más, con el nombre que uno lo ponga, ¿no? Y hacer este cambio de la conciencia cotidiana a la conciencia en conexión con eso, las operatorias ahí, y el traer de ahí conocimiento o sabidurías a este plano, ¿no? Creo que, de nuevo, este sería mi modelado de cómo es cuando hay una parte que es más sabia que yo y yo voy ahí a buscar el conocimiento, ¿no? Entro como en un trance, mi mente viaja como a través de un portal, un lugar. En ese otro lugar no hay palabras, no hay información, no hay imágenes, son experiencias, y cuando vuelvo de ese trance, consigo rescatar alguna imagen, alguna palabra, alguna experiencia traducida en imagen, sonido y sensación, y se va convirtiendo en lo que después me divierte compartir con la gente. Así que mi sexto sentido yo lo explicaría en procedimiento de esa forma. Y cada uno debe tener una forma de viajar a ese lugar, ¿no? Claro. Y está bueno habilitarnos la posibilidad de explorar esto. Y algunas personas utilizan la PNL con objetivos muy prácticos, por ejemplo, logro objetivos, cómo
cómo me motivo para recibirme, cómo me motivo para cambiar de trabajo, para generar mi propio emprendimiento, para aprender o enseñar mejor, para ser un mejor médico, para ganar más dinero, para hacer mejor conexión con mi cuerpo, para, bueno, tantas cosas. Y cuando Daniel y yo, que durante muchos años hicimos PNL en forma separada y no nos conocíamos, simplemente veíamos por ahí los nombres y los cursos que daba el otro, un día nos pusimos a conversar y nos dimos cuenta que además de todo eso que acabo de nombrar, la PNL y en la forma en que la estábamos viviendo nosotros, nos acercaba a un mundo que estaba siendo poco explorado en nuestro campo. Y es esto que les decíamos el otro día, una tecnología de trascendencia, además de una tecnología de bienestar para muchos, de calidad de vida para muchos, de logro de objetivos, de todo lo que tiene que ver con el mundo más concreto, también puede ser vivida como algo transpersonal y que va mucho más allá de... Y ahí me gustaría que sigas vos, Daniel, porque cuando tuvimos el primer encuentro hace unos años ya y me dijiste, creo que vos lo entendés como yo o parecido a como lo entiendo yo. ¿A qué te referías específicamente? Porque de ahí nació nuestra propuesta de ponernos en sintonía acerca de este modo, este plus que le estábamos dando a la PNL. Sí, la carencia que sentimos por mucho tiempo en la programación neurolingüística tradicional, con esas direcciones que les comentaba Laura, es que a la programación neurolingüística es como si fuese un cerebro que hacía procesos mentales sin cuerpo, y compartíamos con Laura la necesidad de incluir el cuerpo, incluir la música y sobre todo incluir estas dimensiones de ampliación de conciencia o de conciencia ampliada, que dan vuelta el modelo, me parece. Quiero hacer más dinero. Entonces, lo que voy a hacer es hacer estos trucos en la 3D, en lo cotidiano, que me van a requerir muchísimo esfuerzo y después de conseguir ese esfuerzo voy a tener un poco más de dinero. Vamos, tú puedes hacerlo. Eso, ¿no? Y los dos creíamos que no era por ahí, no era por ahí. Y en cambio, lo trae Dispensa, y si uno hace su modelado en este tiempo, va a encontrar esto. Él dice, si haces los esfuerzos en lo cotidiano, van a ser esfuerzos de poco rédito. En cambio, si podés hacerlo en el otro lugar, como se llame, y hacer las modificaciones allí que te modifiquen a vos, entonces vos vas a estar resonando, vas a estar en simpatía con otra forma de vincularte, por ejemplo, con la abundancia económica. Vos ya vas a ser abundante porque esa conexión, la frase de Rumi es, no somos una gota en el océano del universo, sino que somos todo el universo en esta gota. Entonces, cuando hago esa conexión y yo me percibo infinitamente abundante en lo material, lo infinitamente abundante en lo material llega a mi vida. No tengo que hacer toda una serie de trucos para engañar a los otros y conseguir su dinero, ¿sí? Que a veces ha sido uno de los sesgos que tomó unas líneas de la programación neurolingüística y le dieron pésima fama, ¿sí? La PNL es para lograr más cosas, para seducir a la gente, para venderles más, para hacer más dinero. Esa es la programación neurolingüística.
la gente salía aterrada de esas programas, y otros no, creían que era eso la programación neurolingüística y vivían desde ahí. Con Laura sentíamos que no pertenecíamos a ese sesgo, ¿no? En que siendo más, usando la programación neurolingüística para hacer todo nuestro potencial, todas las cosas que necesitásemos en nuestra vida iban a estar llegando. Salud, dinero, amor o espiritualidad. Todo iba a llegar a nuestra puerta simplemente porque estábamos resonando en esas altas frecuencias. Entonces, nuestro modelado va en una dirección diferente que muchas líneas de programación neurolingüística que creo erraron el camino. O tal vez están ahí para quien necesita esa forma y, y lo entiende de esa manera. Simplemente, recuerdo en nuestra primera conversación con Dani, decíamos, ¿y si le cambiamos el nombre? Y empezamos y ahí dijimos, bueno, no podemos cambiar el nombre, porque hay algo que es muy importante, que es esto de honrar linajes. O sea, nosotros nos formamos en esta disciplina creada por Grinder, Bandler, Pucelik, y tantos otros que siguieron después, Robert Thiel, Steve Andreas, Stephen Gilligan, se abrió de la PNL y sí empezó a hacer otras cosas que tenían que ver con el campo del trance, Judith Delosier, bueno, y tantos otros que no me voy a acordar ahora todos para nombrar, hombres y mujeres que trajeron mucha sabiduría a la disciplina. Y la verdad que cambiarle el nombre a lo que nosotros hacíamos nos parecía una falta de gratitud y respeto hacia ellos. Entonces lo seguimos nombrando con el nombre original y aclaramos que agregamos nuestros propios modelados. ¿Dani? Nuestra propia visión, ¿no? De cuál sería el valor esencial de esto, ¿no? En algunas líneas todavía el valor sigue siendo esto, el dinero, el encuentro de la pareja, que son bellísimos direcciones, pero creo que compartimos esto de que la forma de llegar allí, decía uno de mis mentores, maestros de Cábala, la gente tiene, decía él, una pareja destinada, pero en lugar de darle la bienvenida y esperar a la pareja destinada, se ponen a conseguir una. Y esa que consiguen no es. Y entonces sufren y sufren y sufren simplemente porque no tuvieron la habilidad de confiar, ¿no? Y yo creo que en lo económico, en la búsqueda de nuestro regalo para el mundo, nuestra profesión, en la búsqueda de la pareja, en la búsqueda de nuestra misión, si uno, en lugar de proponer tanto, se diese el permiso para recibir y escuchar qué es lo que tiene que estar haciendo, va a ocurrir un fenómeno muy interesante y muy diferente. Entonces, creo que veo en este tiempo dos grandes líneas de la PNL. Una con una impronta muy estadounidense, yo soy y yo voy a hacer que las cosas sean y funcionen como yo quiero, no me importa el universo. Y otra que es, a ver, con el universo de aliado, flor de aliado, ¿no? Con el universo de aliado, ¿qué está destinado para mí? ¿Qué puedo estar manifestando con ese socio? Yo no sé. En realidad, cometí tantos errores en mi vida. Cada vez que decía, yo lo quiero así, me di unas piñas contra las paredes, y ahí aprendí a tener cierta humildad con respecto al universo, ¿no? Y mi frase interior, mi mantra interior es, ¿qué quiere el universo de mí hoy? En cada instante,
¿qué quiere el universo de mí? Y con ese socio se me han facilitado las cosas y han disminuido la cantidad de errores, no les cuento cuánto. Así que bueno, creo que nuestra línea, nuestro sesgo tiene más que ver con esto, ¿no? Laura. Sí, qué lindo. ¿Qué quiere el universo de mí? Y otra pregunta muy linda para hacernos es, ¿dónde soy necesaria hoy y dónde no lo soy? ¿Mm? Y con esto creo que acá algunas personas quieren conversar. Si ya llega la hora tenemos unos 5 minutitos ahora para preguntas, para agregar cosas. Quiero ya cortar la grabación, así nos quedamos en conversación con las personas que están presentes y les agradecemos muchísimo a todos los que nos han estado siguiendo durante estos 5 días. Este video queda acá, va a estar en el grupo y va a estar en nuestro canal en YouTube. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Dani. Un placer, gracias a todos, sí, por estar de ese lado. Eso da sentido a nuestro viaje heroico, ¿no? Una vez que uno consigue el don de alguna comprensión interna, se hace sentido porque hay alguien del otro lado dispuesto a escuchar, ¿no? Así que gracias por estar de ese lado con el interés de escucharnos.